Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos en este día. Espero de que ya pues esté transmitiendo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabamos a Dios, hermanos, porque nos permite un día más de vida y también porque nos permite comunicarnos a través de este medio, llegar a la comodidad de cada uno de sus hogares. Espero de que sea de bendición lo que se va a transmitir este día para cada uno de ustedes, sobre todo bien para los que están mirando o van a mirar este mensaje ya y mientras se transmite, o para aquellos que lo van a mirar ya cuando sea, ¿verdad?, pregrabado. Muy bien, en esta hora, hermanos, es un gusto saludarles, sobre todo saludar a la familia Peniel acá en San José, California. Dios me los bendiga grandemente. Espero que todo esté saliendo muy bien ahorita al aire. Dios me los bendiga. Quiero saludar también a los líderes, a la iglesia en general. Dios los bendiga acá en San José. Y si usted pues está observando este video o está conectado con nosotros desde otro país o otro estado o de cualquier otra iglesia, déjenos saber, salude. Si tiene una petición de oración también, queremos saber, ¿verdad?, cuál es su petición, y sabemos de que la oración tiene poder, no tiene barreras la oración. El Señor está con nosotros aquí y también está con usted ahí donde usted se encuentra. Así es que en esta hora estoy muy alegre de poder transmitir un día más. Y también, hermanos, pues ya acá en esta zona llevamos 2 meses y medio, ¿verdad?, de cuarentena, aunque ahora pues ya se está reabriendo todo, reaperturando todo aquí en el área de la bahía, en California, y pues estamos esperando ver cómo resurge todo esto, confiando en Dios de que todo salga bien. Dios me los bendiga a los que están saludando. Así es que, hermanos, estoy muy alegre. Quisiera en esta hora de que, si usted tiene el tiempo, comparta este mensaje con alguien que lo necesita, y también si usted pues está en su casa, en la comodidad de su casa, y está ahí pues estudiando la Biblia o haciendo alguna otra cosa, tome su tiempo, agarre la Biblia, véngase y estudiemos la palabra del Señor, que yo sé que va a ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Dicho sea de paso, gracias por todos mis hermanos que estuvieron viendo los estudios de la gran tribulación. Espero de que hayan sido de bendición. Si usted no los ha visto, puede ir aquí a la página y puede ver, ¿verdad?, el estudio completo en 2 diferentes videos, y si tiene alguna pregunta pues puede hacerla. Vamos a ir en esta hora a la palabra del Señor y vamos a ir brevemente en este día a la palabra del Señor en el Salmo 90. Salmo 90, capítulo, vamos a leer del versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo del Salmo 90. Espero en el nombre del Señor de que traiga algo que nos deje una gran enseñanza a nosotros hoy. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Voy a hacer una oración en esta hora y vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor.
Padre, en esta hora yo vengo delante de tu trono, dándote gracias por la vida que tú nos permites, Señor, en este día. Te doy gracias por la vida de tu pueblo, Señor, que está oyendo tu palabra en este día. Espero en el nombre del Señor, oh Señor, en tu nombre espero, Padre, de que este mensaje sea de bendición, que este mensaje pueda traer vida, pueda traer esperanza, pueda traer paz en medio de la tribulación, Señor. Yo te ruego en esta hora que tu palabra pueda entrar en cada uno de nosotros, en cada corazón, y pueda hacer, Padre, esa obra gloriosa, esa obra especial que solo tú puedes hacer, confortando corazones, alentando la vida, Señor, contestando a las peticiones. Habla a tu pueblo, Padre, que está hambriento, Señor, en este tiempo de crisis y de confusión. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y pongo este tiempo en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a mis hermanos que se han conectado. Dios me los bendiga grandemente. En esta hora acabamos de leer el Salmo 90, y el Salmo 90 es una oración de Moisés, una oración que está escrita y la podemos nosotros observar acá. Moisés está haciendo una oración bastante reflexiva, bastante en reflexión en cuanto al trato de Dios con los hijos de los hombres y también al trato de Dios con su pueblo. Y vemos nosotros en toda esta oración cómo Moisés, que es el autor de esta oración, reflexiona ante la transitoriedad del hombre, ante lo breve de la vida del hombre, el poder y los juicios de Dios. Y también le dice: Señor, ayúdanos a entender y ayúdanos a comprender cómo nosotros debemos actuar en medio de todas estas cosas. Ahora, si nosotros podemos entender algo de este capítulo del Salmo 90, podemos entender de que, amados hermanos, aunque se oiga bastante repetitivo y bastante muy lógico, pero en realidad Dios es Dios. Nosotros estamos viendo un momento terrible en la historia de la humanidad, no solamente por la pandemia, sino por ahora la ola de protestas que se han levantado en Estados Unidos, diferentes tipos de cosas que están sucediendo alrededor del mundo, mientras nosotros estamos acá sentados observando en nuestro televisor, viendo las noticias a través de un móvil, un celular, viendo como en todo el mundo hay algo está pasando. Y se ve siempre el trato de Dios con el ser humano y la respuesta de Dios ante ese trato, la respuesta del hombre ante Dios que está tratando con la humanidad. La palabra del Señor dice acá: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dice: convertíos a mí, hijos de los hombres. Dios no quebranta al hombre por su gusto, porque Él quisiera quebrantarlo. El quebranto del ser humano lo ocasiona Él mismo a través de su pecado. El Señor tiene que tratar el pecado del ser humano para decirle al ser humano: oye, tú eres algo transitorio en esta vida. Yo te quiero tener eternamente conmigo. Yo quiero que vivas eternamente a mi lado. Y eso es lo que el ser humano no entiende, de que si los tratos de Dios y los juicios de Dios caen a la vida de las personas, o viene el juicio de Dios al mundo entero, no es porque Dios deteste la humanidad, porque Dios quiera un mal para la humanidad. Es más, Él quiere un bien para nosotros. Y es ahí nosotros que tenemos que entender el castigo de Dios. ¿Por qué viene el castigo de Dios a nuestra vida? Nosotros tenemos que entender, en primer lugar, entonces, de que cuando Dios castiga al ser humano, cuando Dios trata con el ser humano, la respuesta del ser humano no tiene que ser en oposición a Dios, no tiene que ser en cuestionamiento a Dios, diciendo: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿a dónde está tu mano? Señor, ¿a dónde está tu poder? Si nosotros estamos enfermos, no podemos nosotros reclamarle a Dios diciéndole: Señor, pero tu palabra aquí dice, ¿y qué está pasando? Casi como enojados. No, nuestra vida, cuando se ve en la mano del Señor, tiene que entender de que nosotros no podemos cuestionar a Dios, de que Él es Dios y nosotros su creación, de que Él es el Padre y nosotros los hijos, de que Él es el amo y nosotros los siervos.
Ahí es donde hay un contraste y tenemos que ver el contraste que hay entre los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios se abocan diciendo y se llenan la boca llenándose de blasfemias, renegando, cuestionando dónde está Dios ahora que todo esto está pasando. Y es que, amados hermanos, muchas veces nosotros no entendemos el proceder de Dios, no entendemos cómo Dios trata con la humanidad, pero delante de nosotros como cristianos, a diferencia del mundo, vemos a Dios desplegando su enojo, su ira, tratando con el ser humano, y en lugar nosotros de cuestionarlo, le decimos: Señor, yo confío en ti. Cantamos esas alabanzas tan bonitas: aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas a causa de su braveza, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es mi refugio. El Dios de Jacob es mi refugio. Sí, el mismo Dios que está derramando ira para la humanidad y con el pecado del ser humano es el mismo Dios que es refugio para los que le aman. Aquí nosotros entonces tenemos que entender, en primer lugar, la transitoriedad de nosotros como seres humanos. Y aquí lo dice Moisés en el Salmo 90: nuestros días son acortados a causa de tu ira. Nuestros días son contados, 70 a 80 años en los más robustos. Es decir, nosotros llegamos a los 70 y el que ha vivido bien, se ha alimentado bien, se ha cuidado, llega hasta los 80. De ahí es gracia de Dios el que viva más de eso. Pero la vida del ser humano se acorta cada vez más por la ira de Dios, por el pecado que se aumenta. Mire lo que está pasando, un ejemplo en Estados Unidos. Como por la muerte de un hombre afroamericano, ahora salen la gente a reclamar a las calles, y esto no tiene lógica, porque salen a robar, ocupando la oportunidad para hacer más mal todavía, robando, quebrando vidrio, dejando todo sucio, manchadas las paredes. Y nosotros vemos cómo el ser humano, en lugar de volverse a Dios, se aboca más a ir en contra de la voluntad de Dios. Qué cosas, ¿no? Cómo esto nos tiene que hacer reflexionar. Cómo esta oración también de Moisés, en esta oración se ve cómo él reflexiona ante el trato de Dios con los hombres. Fíjese lo que dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos a mí, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Moisés aquí está viendo cómo Dios trata con el pecado del ser humano, con la maldad, no solo de una persona, sino de países enteros. Muchas veces Dios mira el pecado personal de cada uno de nosotros. Ciertamente Dios lo hace, pero hay ocasiones cuando Dios derrama su ira en la humanidad, que Él mira la maldad de países enteros. Cosas que nadie puede detener. Que millonarios, que personas encerradas en sus mansiones han fraguado y han dicho: ahora yo hago esto, nadie me detiene, soborno a los jueces. Pero Dios, que mira todas las cosas, puede tratar con reyes, como también puede tratar con el más pobre de la tierra. Y eso es lo que el ser humano no entiende, de que Dios es Dios. Lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, diga que existe o que no existe, Dios sigue siendo Dios, y esta seguirá siendo su humanidad, su creación. Él seguirá siendo el rey de esta tierra, aunque esta humanidad lo rechace, aunque esta humanidad no lo quiera reconocer. Dios es Dios, y Él seguirá tratando con la vida del ser humano, y en sus tratos, cuando Él traiga la calamidad, cuando Él trae el hambre, cuando Él trae los turbiones y los huracanes, cuando Él hace venir los terremotos, cuando Él trae los virus y las pandemias, cuando Él hace que todo esto se desate, Él, en pocas palabras, le está diciendo al ser humano: conviértanse. No hay solución fuera del Señor. No hay solución fuera de Cristo. No hay solución. Amados hermanos, en esta hora tenemos que entender de que en nuestra vida
nosotros también entramos en este trato, en esta relación que Dios tiene con cada uno de nosotros. Tenemos que entender cómo Dios trata con la vida del ser humano, cómo Dios trata con cada uno de nosotros, porque en esto nosotros no somos exentos. Gloria a Jesús. Perdón, hermanos. No estamos exentos. Es más, dice la palabra del Señor que es necesario que el juicio comience por casa. Hermanos, en ningún momento de la historia, al menos de nosotros como cristianos, en ningún momento yo he visto las iglesias cerradas masivamente. Muchos se dicen, no, es el gobierno y honestamente cada quien es libre de pensar como desea, pero cuando Dios se mueve, uno tiene mejor que meditar en los caminos, como Dios, en pocas palabras, pudiéramos tomar este tiempo para decir, Dios mío, ¿te han agradado nuestra vida como iglesia? ¿O ha sido una vida solo de pleito, de contienda, de chisme, de prejuicio, de llenarnos de ira unos contra otros? ¿Cómo ha sido nuestra vida como iglesia? Y esto es lo que yo quiero decirles en cuanto a todo esto, porque hay muchas cosas que tenemos que reflexionar. En primer lugar, tenemos que reflexionar de que Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo le cuestione, aunque el mundo diga dónde está Dios, aunque el mundo haga lo que haga en contra del Señor, y en lugar de humillarse ante su ira, se rebelan más. Él sigue siendo Dios y su palabra se seguirá cumpliendo en esta tierra. En segundo lugar, tenemos que reconocer de que los que somos transitorios somos nosotros. Nosotros somos los que nuestra vida acaba hasta los 80 años. Y 80 años comparado con la eternidad no es ni una partícula de polvo. Si comparamos la vida terrenal con la eternidad, eso no es nada. Este paso que damos en esta tierra, comparado con todo lo que viviremos. Entonces Dios dice, consideren lo transitorio que son ustedes. Y por eso cuando Moisés hace esta oración en el Salmo 90, dice, Señor, tú eres Dios, tú vuelves al hombre hasta consumirlo con tu ira. Y le dices en ese trato tuyo con él, vuélvanse a mí, hijos de los hombres, arrepentíos, convertíos. Y en medio de todo esto, también Moisés dice, ahora yo considero lo breves que somos en esta tierra. Y aunque vivamos 80 años, la mayoría de días lo vivimos pecando. Entonces Moisés dice estas palabras, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, enséñanos de tal modo a vivir el día a día, el presente, para ti, Señor. Que cuando nosotros terminemos un año, podamos ver el principio del año y podamos hacer una reflexión de ese año vivido. Y digamos, la mayoría de estos días en este año los dediqué a mi Señor, los viví bien para Dios. Traté de alejarme de lo que a Él no le agrada. Traté de dejar lo que a Él no le gusta. En mi transitoriedad he entendido de que entre más yo me relaciono bien con las personas, entre más yo hago lo que a Dios le agrada, voy a dejar una huella en esta tierra y no será una huella mal recordada, como un mal sabor que queda en la boca de las personas cuando ha probado algo amargo. No, mi vida será como algo que ha impactado, ha llenado vidas, ha llenado corazones. Esa debe de ser nuestra manera de pensar. Pero muchas veces se nos van los días, se nos van los meses, se nos van los años y no estamos pensando en que esos días, esos meses, esos años son una huella que nosotros dejamos en esta tierra, porque la vida del hombre es breve. Por eso Moisés acá, cuando vemos acá en el Salmo 90, él dice, enséñanos, Señor, enséñanos. Ahora tú serás nuestro maestro para nosotros aprender y traer sabiduría al corazón. Enséñanos a contar nuestros días, a ver que somos tan breves, a ver que nosotros somos tan pequeños ante la eternidad, y de que si tus tratos vienen a esta tierra es para decirnos no solo al mundo, no solo al que está alejado de Dios, a la misma iglesia que es inconforme, que es indiferente con Dios. Aún a la misma iglesia le dice el Señor, conviértanse a mí. Conviértanse, hijos de los hombres. Ahora nosotros vemos también
que el ser humano no entiende, porque fíjese lo que dice acá en el verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? ¿Quién conoce en realidad la ira de Dios? Ante la ira de Dios, el hombre se vuelve como alguien que no entiende, para decirlo de una manera sin ofender. El hombre se vuelve sin entendimiento ante la ira de Dios. Vemos nosotros las catástrofes mundiales, las catástrofes en los países, y no atribuimos al trato de Dios con los hombres esas cosas. Y en la ira de Dios, en lugar de reflexionar, el hombre empieza a cuestionar. Mire cuántos niños murieron, ¿dónde está Dios? Mire cuánta hambre hay en la tierra, ¿dónde está Dios? Mire cuántas cosas pasan, ¿dónde está Dios? En lugar de humillarnos ante todas estas cosas y buscar a Dios de corazón, la ira de Dios nos arrastra también a nosotros como cristianos por llenar nuestra boca de cosas que a Dios no le agradan, tratando Dios en su ira con el ser humano. Aquí nosotros tenemos que entender que los tratos de Dios no son cosa fácil. Es un yugo difícil de llevar la ira de Dios. Pero nosotros como seres humanos, al ser humano le gusta más tenerle miedo a otras cosas que a Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor para que entendamos este punto de vista en Jeremías capítulo 10, verso del 1 en adelante. Quiero que preste atención, usted que está conectado en este día oyendo el mensaje. Oíd palabra de Jehová, palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, Jehová. Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice. En contraste con el verso que hemos leído en el Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser tenido? Y vuelvo y recapitulo. Y vuelvo a decir lo que estaba diciendo hace un momento. Que el ser humano ante la ira de Dios lo que hace es entorpecerse y cuestionar a Dios. Oiga, en lugar de decir, Dios mío, esto que está pasando en el mundo entero, las catástrofes, el virus y encima del virus otras cosas, en lugar de entender a Dios y decir, Dios mío, qué ira, qué indignación de Dios con el ser humano, y caer postrados en nuestro rostro, le cuestionamos. Nos levantamos, casi como la humanidad entera lo está haciendo hoy. Levanta su puño contra Dios diciendo, ¿a dónde está Dios cuando mueren los niños? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué la gente lo hace en este tiempo en lugar de ver cuántos niños mueren en los abortos que se hacen en el mundo entero por año? Que son millones que mueren. En ver las otras injusticias y pecados que hay, no solo en un país, mundialmente, hermanos. La palabra del Señor dice en el verso que hemos leído, en el capítulo 10 de Jeremías, si ustedes quieren tenerle temor a alguien, ténganle temor y ténganle miedo a Dios. Si ustedes quieren temer, porque mire, estaba viendo yo cómo el ser humano le teme a tantas cosas. Le teme a los ovnis, le teme a los fantasmas, le teme a la brujería, le teme a tantas cosas, pero a Dios no le tiene miedo. Y eso es lo que le está afectando al ser humano. Que en su transitoriedad, en la vida tan breve que tiene, no reconoce de que pecamos tanto y le fallamos tanto al Señor sin arrepentirnos. Y a eso Dios le enoja, Dios le indigna. Y Dios, cuando envía todas estas cosas a la tierra, lo que le está diciendo al ser humano es: reconozcan su condición, reconozcan su brevedad, reconozcan que ustedes van a la eternidad y que aunque comparen los sufrimientos de esta tierra, los golpes de esta vida, las heridas del corazón que hay aquí en esta vida, reconozcan que hay una eternidad a la que ustedes van y que es ahí, en la eternidad, donde nosotros tenemos que prepararnos.
Yo pudiera preguntar en esta hora, ¿cuántos estamos preparados para la eternidad? ¿Cuántos estamos preparados para enfrentarnos a Dios y mirarle cara a cara y verlo? Cuando nosotros leemos la ira de Dios en la Biblia, tanto que Dios se enojaba con Israel, que terminaban por el hambre comiendo hasta sus propios hijos. No podemos ver ahí el trato de Dios y el Dios tan grande que tenemos. Solo nos fijamos en otras cosas, pero no en el trato de Dios con el ser humano. Y eso es una cosa que al Señor no le agrada, hermanos. El Señor quiere a través de todo eso que le reconozcamos, que nuestra frente toque el suelo y digamos, tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Ahora, cuando nosotros vemos, y volviendo al Salmo 90, tenemos que entender más que estas cosas. Tenemos que entender de que el mismo Dios que trae los juicios a la tierra también es refugio para los que le aman. El mismo Dios que castiga con indignación, con ira al ser humano por su pecado, también es el mismo Dios que guarda a aquellos que han confiado en Él. A aquellos que en su momento en la vida han dicho, no, aunque nadie me está viendo, yo no voy a robar eso, no lo voy a tomar porque no es mío, no voy a poner horas extras en el trabajo porque no he trabajado esas horas, no quiero robar de esa manera. Aquellos que en su momento dijeron, no tengo deseo de ir a la iglesia, pero agarraron su ropa, la plancharon, se alistaron y con lágrimas manejando hacia el templo lo hicieron. Ese mismo Dios que castiga al ser humano por su pecado es el mismo Dios que con su misericordia cubre como un techo cuando la indignación viene. Cuando la tormenta de la ira de Dios cae, Él también es refugio para los que le aman. Él dice, Moisés, por eso Moisés comienza esta oración en el Salmo 90 diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entienda, el mismo Dios que con su ira consume los días del ser humano, el mismo Dios que con su ira castiga la maldad del ser humano, el mismo Dios que con su ira hace que los montes se derritan, el mismo Dios que con su ira estremece la tierra. Ese mismo Dios con su poder cubre en medio de la ira a aquellos que le adoran, a aquellos que le aman, cubre las familias que le han adorado, a aquellos que en su momento han sido fieles al Señor en medio de la soledad cuando nadie les ha visto. En medio de las críticas cuando nadie ha entendido su disposición a Dios, en medio de toda la lluvia de críticas que ha tenido, ha sido fiel al Señor. Dios también lo mira en estos tiempos de indignación. Y el mismo Dios que castiga al ser humano es el mismo Dios que protege a los que le aman. Hay que entender esta fracción, este momento en el que Moisés está relatando acá y el Espíritu Santo nos está diciendo, oigan, así como yo puedo castigar y cortar al ser humano, también puedo proteger a los que me aman. Así es como Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Sí, como un Dios al que hay que temer, como un Dios que derrama castigo, pero también como un Dios que ama a aquellos que le aman y oye a los que temprano le buscan. Entonces, amados hermanos, en medio de todo esto y llegando al final de este breve mensaje, como le decía, hoy tenía que ser breve. Ahora, en medio de todo esto y hablando del Salmo 90, que para todos aquellos que se han conectado ahora al final, léalo completamente. Pero este Salmo también nos tiene que hacer reflexionar. Ahora es tiempo de reflexionar. Ahora que se están abriendo los templos. Ahora que el mundo quiere llegar a la iglesia, ahora que todos dicen abran las iglesias, ¿para qué vamos a llegar? ¿Para vivir siendo igual? ¿Para vivir en la misma cosa dentro de las iglesias? ¿Para que la ira de Dios se vuelva a encender? ¿Para qué vamos a llegar? ¿O llegaremos con un corazón transformado? Con una vida humillada, con un corazón humillado delante del Señor. ¿Cómo llegaremos? Con acción de gracias, con lágrimas. ¿Cómo llegaremos? ¿O todavía llegarán algunos fanfarroneando del dinero que tienen? ¿O llegarán algunos fanfarroneando de que no se enfermaron?
Amados hermanos, este no es tiempo de ser egocentrista, no es tiempo de mirarnos solo nosotros, es tiempo de ver a un Dios magnífico, todopoderoso, tratando con la indiferencia del ser humano y con la misma indiferencia de la iglesia, para que la iglesia no continúe de esa manera. Yo he reflexionado. Yo creo que muchos hemos reflexionado en todo este tiempo de pandemia y en un tiempo donde hemos visto no solo un virus, sino diferentes cosas que se han desatado en la humanidad. Tenemos que entender cómo Dios trata con nosotros como seres humanos. Y encima de todo esto hay que reflexionar. Y cualquiera diría, pero ¿qué podemos reflexionar de este texto? En primer lugar, tenemos que reflexionar del poder de Dios. Tenemos que reflexionar de la transitoriedad y brevedad de la vida que nosotros tenemos. Y en tercer lugar, ¿qué estamos haciendo con ese Dios y con la vida que Él nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con este Dios tan magnífico que nos ha dado vida en Cristo Jesús? ¿Qué estamos haciendo con ese regalo precioso? Porque Dios dice su palabra en Hebreos, que no tendrá por inocente al que pisoteare la sangre del Cordero. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos que meditar y reflexionar de lo que estamos haciendo, del trato de Dios con nosotros, del trato de Dios con la vida del ser humano, del trato de Dios con las naciones. En lugar de llenarnos de enojo y de cuestionamientos hacia Dios, humillémonos, porque a través de todos estos tratos, Dios nos está diciendo a nosotros, vuélvanse a mí, hijos de los hombres. Reconocer que yo soy Dios y que no hay más. En esta hora yo quisiera orar por los que están conectados aún y por aquellos que verán este mensaje, este corto mensaje que este día domingo he tratado de dejar a cada uno de ustedes, porque sentí en mi corazón que era el mensaje, que era algo que el Señor quería que leyera este día. Salmo 90, un salmo para meditar, una oración que hizo Moisés en su reflexión del trato de Dios con el ser humano. Ahora nosotros también podemos reflexionar y cómo el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros en nuestra vida. Quisiera que ahí donde está, si usted puede inclinar su rostro, lo haga. Voy a orar y quisiera que se uniera conmigo en oración. ¿Qué le parece? Padre, en esta hora, yo vengo delante de tu trono, Señor, pidiéndote, Padre, que nos ayudes, pidiéndote que nos ayudes a entender, Señor, el trato tuyo con cada uno de nosotros, que nos ayudes a entender, Señor, de qué manera nosotros debemos responder ante tu trato con la humanidad. Ayúdanos, Señor, sé tú nuestro refugio en medio de la ira, sé tú nuestro refugio en medio de la enfermedad, sé tú nuestro refugio en medio de esta pandemia. En medio de todo, Señor, lo que el mundo está atravesando, sé tú nuestro refugio, porque tú, Señor, el mismo Dios que con su ira derrite los montes, despedaza los montes, también ese mismo Dios, dice tu palabra, nos puede proteger a cada uno de nosotros. Padre, yo ruego por mis hermanos en El Salvador, guárdalos, Señor, en esas inundaciones, en medio de todo lo que está pasando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tus tratos. Ayúdanos a humillarnos en lugar de levantar nuestro puño con ira y en lugar de llenarnos de cuestionamientos hacia ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y a humillarnos y entender, Señor, de que nosotros somos tan breves y la eternidad tan grande. Y que es ahí, en ese lugar, en ese espacio, en esa eternidad donde tú tienes algo especial para los que te han amado en esta tierra. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Dale fuerza a la iglesia. Dale fuerza a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a mis hermanos que han estado conectados, a los que han escrito, ¿verdad?, algo. Dios me los bendiga grandemente. Espero en el nombre del Señor de que usted y yo sigamos adelante hasta que todo esto pase, porque tiene que pasar. Pero en medio de todo esto, nuestra vida de reflexión y nuestra relación con Dios tienen que mejorar. Dios me los bendiga, amados hermanos, y será hasta el día de mañana o hasta la próxima, si Dios lo desea. Dios les bendiga.